fuerte. Ya llegamos al capítulo 17 de Hechos, estamos en nuestra lección número 32 y vamos a continuar viendo el segundo viaje misionero de Pablo y Silas, pero ahora en su ministerio en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Y vamos a comparar 5 reacciones al Evangelio que podemos encontrar en Hechos capítulo 17, que nos muestra esas 3 ciudades donde llegó el Evangelio y cada una de estas ciudades respondió de una manera distinta. Recordemos que en la lección anterior vimos a 3 personas diferentes a quienes el Evangelio alcanzó, y en este caso vamos a ver 3 ciudades donde el Evangelio llegó. Vamos a notar igual varios principios clave al estudiar estas 3 ciudades de Tesalónica, Berea y Atenas. Vamos a empezar con el primer principio de esta noche para que vayas anotando, y lo primero que vemos en el ministerio de Pablo en esas 3 ciudades es que la mayor parte del crecimiento espiritual debe ser planificado. Y esto es verdad para una iglesia como también para el creyente. Y vemos este principio relacionado con Tesalónica en los primeros versos del 1 al 9 del capítulo 18, porque Pablo hizo planes para el crecimiento de la iglesia y Pablo tenía una estrategia. Se centró en comenzar iglesias en las ciudades grandes y miró hacia Tesalónica, que era la ciudad principal de Macedonia, que tenía en ese tiempo, se calcula una población como de 200,000 personas. Quiero que notemos que Pablo pasó por 2 ciudades que son Anfípolis y Apolonia, que también necesitaban el Evangelio, pero no intentó suplir cada necesidad de estas ciudades. ¿Por qué? Porque las personas que intentan hacerlo todo terminan haciendo nada. Dicen por allá que el que mucho abarca poco aprieta. Así que Pablo, al entender esto, que se trata de hacer todo, terminamos haciendo nada, tomó una estrategia que actualmente se usa en el campo misionero, y es centrarse en ciudades clave desde donde se puede levantar una iglesia local, y que esa iglesia local a partir de ahí pueda llevar el evangelio a las demás ciudades. Y así como se requiere estrategias para el avance del evangelio, para el trabajo de las misiones, también cada creyente para su propio crecimiento espiritual necesita un plan, necesita una estrategia. Necesitamos blancos, objetivos que enfocar, blancos a que apuntar. Algunos piensan que el crecimiento espiritual se da por casualidad, que simplemente asistiendo y leyendo y juntándome en algunas reuniones, con eso voy a crecer. Pero esto no es cierto. Para crecer en la gracia requerimos intencionalidad, y la intencionalidad implica planeación, y la planeación requiere objetivos, estrategias, y estrategias en cosas tan sencillas o tan simples como cuánto tiempo del día voy a dedicar a leer la Biblia. Estas semanas les hemos dejado como parte de las tareas de la lectura del libro de los Hechos. Tienes que planear. No puedes simplemente anotar la tarea y esperar que la próxima semana ya la hayas leído, hayas cumplido con la tarea. No, todo estudio requiere planeación, y todo crecimiento espiritual también lo requiere. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a mi lectura bíblica? ¿Qué días me voy a congregar? ¿En qué grupos me voy a conectar? ¿En qué momento voy a hacer mi TCD? Todo requiere planeación. ¿Cuánto tiempo voy a orar cada día? ¿Cuándo voy a testificar a qué persona? ¿Cuánto quiero ofrendar además del diezmo a la iglesia durante este año? Nada se da por casualidad. Por lo general todo necesita un plan, y si no planificamos nuestro tiempo para el crecimiento espiritual, no vamos a crecer mucho. Pablo es un buen ejemplo para nosotros porque él tuvo éxito en las metas que encauzó, en los planes que hizo, y la verdad es que muy poco sucede en el reino de Dios a menos que los creyentes planifiquemos y actuemos sobre esos planes. Eso hay que tenerlo muy presente. Pablo tenía una estrategia para su trabajo misionero, y claro que el hombre hace los planes, pero Dios dispone. El problema es que
no tenemos planes y esperamos que Dios haga las cosas, y ahí ya tenemos un grave problema porque no funciona así. Nosotros planeamos, actuamos y Dios va disponiendo el cumplimiento de esos planes o incluso el cambio y la modificación de ellos. El segundo principio de esta lección es que deberíamos cosechar el grano más maduro primero. Y esto se refiere más bien a las personas y al hecho de que hay personas que están más listas que otras para recibir el Evangelio. Pablo, como parte de su trabajo misionero, fue primero siempre buscar la sinagoga judía y predicar ahí. De esta manera le hablaba a personas que tenían un conocimiento acerca de Dios y que necesitaban el conocimiento acerca de Jesucristo, a diferencia de un gentil, quienes no tenían el conocimiento del Dios de Israel, y por lo tanto el trabajo era mucho más profundo y más amplio que había que hacer para que la persona se convirtiera al Señor Jesús. En Filipos no había sinagogas. Entonces Pablo lo que hizo fue buscar un lugar donde la gente estuviera orando y los encontró al lado de un río. Por eso es que va a ese lugar y no a una sinagoga. Pero en Tesalónica, Berea y Atenas podemos ver allá en Hechos 17, 1, 10 y 17 que Pablo va directamente a la sinagoga donde seguramente encontró a judíos que buscaban a Dios. Y esto hacía que el Evangelio cayera en una tierra que ya estaba trabajada por la palabra de Dios. Si nosotros queremos repartir alimento, debemos buscar a las personas hambrientas. Si queremos dar agua, se la debemos dar a las sedientas. Y si tenemos un mensaje espiritual, no lo debemos ofrecer primero a los que no tienen ojos, ni intención, ni oídos para oír el mensaje, sino que debemos estar alertas y que el Espíritu Santo nos guíe hacia aquellos que ya están en esa posición y en esa necesidad de Dios. Si los adultos no están preparados, quizá los niños lo estén. Nosotros no sabemos quiénes y por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Hay personas que ya están estudiando las Escrituras y que están buscando al Señor. Y hacia ellos siempre debemos dar prioridad en la predicación del Evangelio. Ahora, claro que hay sus excepciones, eso no es una regla general, pero sí debemos entenderla como un principio en el trabajo misionero. Nuestro tercer principio en esta lección es que siempre debemos esperar encontrar personas como las de Berea. En el verso 10 al 15 encontramos la reacción que tuvieron las personas de Berea, y este tercer principio es alentador, porque algunos se van a oponer al Evangelio, como sucedió en Tesalónica, pero otros, como los de Berea, van a estar ansiosos por encontrar la verdad. Y siempre debemos esperar encontrarnos personas como las de Berea, personas que tienen un corazón dispuesto, anhelante de encontrar la verdad de Dios. Vamos a encontrar oposición en el trabajo misionero, en el trabajo evangelístico, en el trabajo de la iglesia, pero también vamos a encontrar a personas que están en disposición de recibir la palabra. Los de Berea levantan el ánimo y nosotros debemos esperar encontrar gente así, pero también debemos desear ser gente así, que sea noble, que entienda que la Escritura es el fundamento y la base de toda la fe y que anhelen buscar la verdad del Dios eterno. Esto es lo que nos enseña la gente en Berea. Algunas semillas, dijo el Señor, caen junto al camino. ¿Se acuerdan? Allá en Lucas capítulo 8, versos 4 al 15, el Señor Jesús nos habló de la parábola del sembrador. El Señor Jesús comentó que otros caen sobre las piedras, otras entre espinos. Pero siempre habrá semilla que caiga sobre tierra buena. Y eso nos debe dar ánimo para testificar
y esto nos debe recordar que no debemos de caer si testificamos y la persona no lo entiende, no le importa o lo rechaza. O si testificamos y la persona acepta, pero al poco tiempo se aparta del camino. O si sembramos la semilla y la persona acepta, pero al pasar del tiempo nomás no vemos fruto en su vida. No debemos desanimarnos porque eso ya no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es testificar, es hablar de Jesús, es compartir el Evangelio, y la responsabilidad de la persona es trabajar su corazón, es decir, trabajar la tierra de su corazón para que la semilla pueda dar fruto, librándola de los espinos, quitándole las piedras y alimentando esa semilla con el agua del Espíritu Santo y con la bendita palabra de Dios, que es el abono espiritual, el alimento para el crecimiento de toda planta. Nosotros tenemos que compartir y nos toparemos con estas reacciones. En Tesalónica hubo gente que aceptó, algunos creyeron, pero hubo gente que se opuso. Y tanto que Pablo tuvo que salir de la ciudad, tuvo que huir, fue sacado de la ciudad por la persecución que sufrió. Y de ahí nace la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Pero en Berea vemos una actitud, una respuesta totalmente diferente, porque los de Berea, dice la palabra, que eran más nobles, es decir, había más disposición en su corazón, era gente en quien había buena tierra. Familia, siempre compartamos y testifiquemos del Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo discernimiento para compartir las verdades del Evangelio en aquella tierra buena, en esas personas que ya están más maduros para escuchar la palabra. Pero definitivamente nos encontraremos ocasiones donde el testimonio caerá en tierra no trabajada, en tierra que va a desechar la palabra, en tierra que no va a valorar la palabra, pero eso no nos debe desanimar en el trabajo evangelístico. A veces quizás nos sentimos como Pedro, ¿no? Que pasó toda la noche pescando, pero no encontró nada. Gente como los de Berea definitivamente dan ánimo en la predicación del Evangelio, y por eso debemos seguir lanzando la red, seguir testificando sin desmayar. Tenemos que concentrarnos en esto, en pensar el grado de impacto en la vida de una persona que es rescatada de las llamas del infierno. Eso es lo que no debemos dejar de ver. Dice la palabra que en el cielo se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces, siempre que nosotros testificamos y una persona se convierte, en el cielo hay gozo, y por eso tenemos que seguir orando, testificando y enseñando a las personas que nos encontremos. Y nos vamos a encontrar gente como la de Berea, y eso nos va a dar gozo, pero también nos vamos a encontrar gente como la que se levantó en Tesalónica, los que no creyeron, que nos van a dar dolores de cabeza y que incluso nos pueden perseguir. Pero en ningún momento debemos bajar la guardia, en ningún momento debemos desalentarnos, sino que debemos pedir al Señor valentía, seguridad para testificar. Amados santos de Dios, amar a Dios es amar al prójimo, y una de las maneras más grandes de amar al prójimo es testificar. Si hay alguien a quien tú le quieres testificar, ora por la persona, pide por la persona, y el Espíritu Santo dará el momento correcto. Ahora hay una parte que nos toca a nosotros al momento de compartir el Evangelio, y eso es lo que vemos en el capítulo 17, en los versos 16 al 34. Y este es el cuarto principio de esta lección, y es que debemos adaptar el mensaje del Evangelio a los oyentes. Y cuando hablo de adaptar, no estoy hablando de modificar, de suavizar o de predicar un evangelio light, sino que estoy hablando de aquello que Pablo dijo: me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, esclavo a los esclavos, libre a los libres, a fin de alcanzar a todos, a todo el que yo pueda. Y esto lo vemos en estos pasajes, porque
Pablo, al llegar a Atenas, después del regocijo que tuvo en Berea, Atenas era una población aproximadamente de unas 10.000 personas, al llegar allí, vio las famosas esculturas de piedra, los edificios, los libros, los oradores que habían, los filósofos griegos famosos en esa ciudad. Allí habían estado Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicurio y Zenón. Y todos ellos eran líderes de referencia, de opinión, de conocimiento en esta gran ciudad. De hecho, esta ciudad tuvo su mayor gloria en el quinto y cuarto siglo antes de Cristo, pero aún en los días de Pablo se conocía por su cultura. Atenas, Tarso y Alejandría tenían las mejores universidades del mundo conocido en ese tiempo. Aún hoy los que visitan Atenas se admiran por sus esculturas y edificios. Dice el verso 16 del capítulo 17 que mientras Pablo estaba recorriendo la ciudad de Atenas, su espíritu se enardecía. Y en Atenas, como era su costumbre, Pablo fue a las sinagogas, pero también predicó en público, en un lugar que se conoce como ágora. Cuando estudiamos etimologías griegas en la preparatoria, me acuerdo que la primera palabra griega del vocabulario era agorafobia. De ágora, ágoras, plaza pública, phobos, fobo, miedo, y el miedo a las plazas públicas. Por eso nunca se me olvida que el término ágora es plaza pública. Pablo le predicó a gente que era altamente educada y que estaban orgullosos de su educación. Los epicúreos seguían las enseñanzas de Epicuro y creían que Dios estaba en todo, y también pensaban que el placer era la meta principal de la vida. Ellos eran los que decían comamos y bebamos porque mañana moriremos. También estaban los estoicos, que tenían un punto de vista totalmente contrastante, y ellos seguían las enseñanzas de Zenón, que hablaba en Atenas. Los estoicos enseñaban que el hombre no debía prestar atención ni al placer ni al dolor. Y estos dos grupos son los que llevaron a Pablo al Areópago para escuchar lo que Pablo tenía que decir. Areópago significa la colina de Ares, y Ares era un dios griego de los truenos y la guerra. Y en el tiempo de Pablo, la palabra Areópago se refería a un concilio, un grupo de líderes que examinaban enseñanzas religiosas. Pablo tenía un solo mensaje, pero usaba diferentes métodos para alcanzar a diferentes grupos. Y el método que usó en la sinagoga no era el mismo que usó en el mercado, en la plaza pública. En la sinagoga la gente conocía las escrituras, y de las escrituras explicaba, razonaba y persuadía. Eso lo vemos en Hechos 17:17. Pablo les demostró a los judíos a través de las escrituras que Jesucristo había cumplido todas las promesas y las profecías del Mesías. Pero las personas a quienes les iba a predicar en ese momento y en esta ocasión no conocían las escrituras, ni siquiera aceptaban a los profetas judíos, y por eso Pablo optó por no citar las escrituras. Aquí vemos que Pablo, para persuadir a la gente, se refirió a cosas que ellos comprendían, conocían y aceptaban. Es importante que tengamos el mensaje correcto, pero también es importante que el Espíritu Santo nos guíe, que seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo para tener el método correcto para presentar el mensaje del Evangelio. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de adaptación. Y para el ministerio infantil esto es uno de los principios esenciales y básicos. No puedes dar una clase de la Biblia a la altura de personas universitarias que para la de un niño que está en primero de primaria o que está en el kinder. El mensaje es el mismo, la palabra es la misma, la Biblia es la misma, el texto es el mismo, pero el método, la forma, la profundidad son diferentes. Entonces no hay que ponerse a pelear de eso de que el mensaje no hay que cambiarle la forma o que no hay que adaptarlo. No, Pablo lo adaptó.
Pero repito, cuando hablamos de adaptación no estamos hablando de que lo mutiló, de que lo rebajó, de que lo hizo más light o de que lo cambió, sino de que el método fue diferente para una audiencia diferente. Pablo era un hombre muy observador, era cuidadoso y era muy estudioso de la gente y de sus creencias. Cuando nosotros testifiquemos debemos ser sabios al momento de testificar. Necesitamos buscar un puente de conexión y orar por una oportunidad para atravesar ese puente y a través de ese puente poder compartir el Evangelio. Uno de los principios de las 7 leyes de la enseñanza, un libro famosísimo dentro de la pedagogía, antiquísimo pero vigente hasta el momento de hoy, es que todo aprendizaje debe relacionarse con un aprendizaje anterior. Los niños no pueden multiplicar si primero no conocen los números y no pueden conocer los números si primero no pueden identificar las imágenes de cada número. Entonces siempre construimos aprendizaje sobre un aprendizaje previo. Lo nuevo siempre debe atarse a lo viejo y Pablo encontró ese puente, encontró ese medio para poder llegar a ellos a través de una inscripción que estaba en un altar que decía al Dios no conocido. Está ahí en el verso 23 del capítulo 27 y Pablo les habló de ese Dios no conocido. La gente de Atenas era tan religiosa que no quería ofender a ningún Dios. Por eso edificaron un altar al Dios no conocido. Imagínense el pensamiento de la gente en esa época. Y ellos de esa forma pues esperaban evitar ofender a un Dios que ellos no conocían o que habían ignorado. Y Pablo predicó el mensaje del Evangelio allá en el Areópago, pero no citó en ningún momento las Sagradas Escrituras. En cambio, en el verso 28 vemos que citó a uno de los poetas que ellos conocían. Usó a los poetas, a los filósofos que los atenienses conocían para ilustrar una verdad que se encontraba en las Escrituras. Y el Señor Jesús nos muestra también este método de enseñanza donde Él empezó a ilustrar verdades a través de historias que conocemos como parábolas, pero eran verdades y principios que estaban establecidos en la ley de Dios. Si nos damos cuenta, Jesús no tomó un texto y se puso a explicar la exégesis del pasaje. No agarró verso a verso explicando la exégesis y la raíz griega y el verdadero sentido de la palabra. El Señor Jesús conocía los principios de las Escrituras y todo lo que Él enseñó era nuevo en el sentido de que eran historias, eran cuentos, eran parábolas, y esto llamaba la atención de la gente. Pablo, bajo esa misma línea, se da esa libertad al momento de predicar, de usar elementos conocidos para alcanzar a la gente que no conocía las Escrituras. De hecho, Pablo elogia a la gente de Atenas por ser religiosa en el verso 22. Y esto es una muestra de que el misionero, el evangelista, cuando nosotros compartamos, no debemos ser como algunos que por celo a la palabra de Dios y a veces un celo que en realidad es fariseísmo, tachan a todos de pecadores. Claro que somos pecadores, todos somos pecadores, pero las palabras amables siempre van a ver un puente para que los oídos de las personas estén prestos a escuchar lo que las Escrituras dicen, aunque no las citemos de manera textual, pero sí lo que digamos, los pensamientos, los principios estén basadas en las Escrituras. Pablo describe en esta presentación del Evangelio a Dios como creador y al Señor Jesús como juez. Los resultados de ese mensaje fueron maravillosos. ¿Por qué? Porque el éxito no se mide con los números necesariamente. Hay regocijo en el cielo con una persona, y eso siempre lo hemos dicho, por una persona vale la pena. Y hay regocijo, hay fiesta en el cielo no por 1000, por 100 o por 50, por uno. Desde que haya un convertido, allá hay éxito. Tenemos que aprender a ser sabios, amados santos de Dios, para alcanzar a los diferentes grupos de personas, para aprender a transmitir el mensaje,
a los vecinos, a los compañeros del trabajo, a las personas que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Tenemos que aprender a amarlos de tal manera que seamos capaces de que nuestro mensaje viaje por un puente de conexión entre lo que ellos conocen y lo que ellos no conocen, que es el Evangelio. Si vas a predicar en una ciudad, no te vistas como si fueras a trabajar al campo y viceversa. ¿Sí? Tanto el mensajero como el mensaje debe adaptarse a la situación del lugar, del momento y de la persona. Siempre nos encontraremos con personas con otros pensamientos. Hay incluso en el movimiento misionero problemas tan profundos al tratar de compartir el mensaje a otras etnias, porque hay palabras que no existen. Por ejemplo, hay etnias donde la palabra amor no existe. ¿Y cómo explicas que Dios es amor? ¿O cómo explicamos que Jesús amó al mundo si no existe el concepto, no existe la palabra? En otras culturas hay lugares donde la palabra creador no existe. ¿Y cómo le decimos a la gente que el Señor es el creador? Todo eso lleva a ciertos elementos culturales que tenemos que trabajar y pedirle sabiduría al Espíritu Santo para alcanzar con el Evangelio también a estos grupos. Y esto es muy muy importante como uno de los principios que aprendemos en esta sección de las Escrituras. El último principio de esta lección es que el desafío del estudio superior es mantenerlo suficientemente bajo para ayudar a la gente que está en la tierra. Voy a volver a repetir, el desafío del estudio superior es mantenerlo suficientemente bajo para ayudar a la gente que está en la tierra. Las ideas son muy interesantes y cuanto más tú estudias, más disfrutas al escuchar ideas. Hay a quienes les gusta tomarse una taza de café, pero hay a quienes les gusta tomar 2, 3, 5, 10. ¿Sí? Y el exceso de café es malo. De la misma manera, el exceso de estudio puede traernos más daño que beneficio, así como lo escuchan. Ahora, antes de comentar esto, yo les quiero hacer una aclaración. No estoy haciendo una apología, es decir, una defensa de la ignorancia. Soy de los primeros que apoya la necesidad de la preparación y la capacitación hasta donde se pueda. De hecho, por eso estamos compartiendo este estudio del libro de los Hechos. Pero cuando el estudio es el objetivo en sí mismo y no el medio para servir a la gente, hemos perdido la brújula y ese estudio va a ser de maldición para nosotros en vez de bendición. La gente en Atenas era súper estudiosa, les encantaba comentar ideas. Dice el verso 21 que a eso se dedicaban, lo único que les interesaban eran las ideas, el estudio, los conceptos. Estas personas pasaban demasiado tiempo invirtiendo su vida en ideas. El problema es que las ideas hacen que nos olvidemos de los problemas diarios que la gente común enfrenta. Pablo fue perseguido casi en todo lugar al que fue, excepto en Atenas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían creencias firmes, escuchaban todo de todos, toleraban lo que todos decían. Por eso ellos no adoptaban ninguna posición con respecto a lo que era correcto e incorrecto. Y eso es lo que sucede cuando hay demasiado estudio, sin convicción, sin conocimiento de Dios, porque entonces las personas empiezan a perder sus creencias. Si tú empiezas a estudiar más y a raíz de ese estudio empiezas a perder tu convicción sobre las verdades fundamentales, entonces hay un problema. Aguas, detente y pídele perdón al Señor y cierra los libros y ponte a orar, porque no estás yendo por el camino correcto. Todo lo que dijo Pablo, pues nada les enojó, porque ellos creían todo, escuchaban de todo y solo se ponían a discutir ideas. Sin embargo, ellos respondieron al mensaje
con la mente, o sea, respondieron de manera, desde el punto de vista intelectual, y fue de dos maneras. Primero, el menosprecio de las ideas y lo ridiculizaron como un ignorante, de hecho lo llamaron palabrero. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando una persona que se cree muy estudiada o que tiene ciertos títulos escucha el mensaje de una persona no estudiada y la menosprecia solo porque no tiene el mismo grado de estudios. Y el problema está en que la persona no estudiada puede estar hablando directamente del Señor y la persona estudiada jamás haber escuchado la voz de Dios, aunque tenga mucho estudio. La segunda forma en que respondieron es que cerraron la discusión. En el verso 32 vemos cómo ellos dieron por hecho todo y ahí se acabó. Y eso también pasa con mucha gente estudiada. Ellos dicen simple y sencillamente, yo ya lo sé, no me interesa lo que me digas, fin de la discusión. El problema de estudiar como objetivo único el conocimiento, o sea, dedicarnos a estudiar solo para conocer, es que dejamos de conocer a Dios. Y entonces dejamos de dedicarle tiempo a la oración y al evangelismo. Y nos dedicamos a entender el significado de las palabras hebreas y griegas y de los contextos. El problema es que nos desligamos de la realidad, de los problemas y de la vida de la gente que tiene sus pies sobre la tierra y nos movemos un mundo de ideas que es muy chévere, pero que seguramente no resolverá nada y no cambiará nada. Ese es el error también de aquellos que piensan que por estudiar o tomar más y más cursos van a abandonar un pecado o van a encontrar el secreto para salir del problema que tienen, y eso es mentira. Lo que hay que hacer es doblar rodillas, ayunar, orar y conocer al Señor. Y claro, a la par hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que prepararnos. Pero si el Señor nos da la oportunidad de estudiar a niveles superiores mucho más altos, que esa es mi oración, que estos estudios que estamos dando son de nivel básico, es decir, es la base de todo, pero hay infinidad de estudios y especializaciones que podemos tener. Y si tu deseo es ir al instituto bíblico, termina tus discipulados y acércate a mí, dime, pastor, yo quiero estudiar el instituto bíblico, y mira si hay testimonio del Espíritu Santo a tu favor y has concluido tus discipulados, con mucho gusto veremos la forma de apoyarte. Pero nunca apoyaremos a alguien que por orgullo quiere estudiar, sino aquellos que con humildad quieren servir y por eso se quieren capacitar a través de los estudios. Amo la teología, me encanta el estudio, tengo más de 200 títulos de libros en mi biblioteca personal aquí en la casa, y además tengo gigas literalmente de información, de artículos, de libros, de enciclopedias, de léxicos. Me fascina el estudio, pero he entendido y he comprendido algo: todo el estudio del mundo no me puede llevar a conocer a Dios si no hay un corazón humilde, si no hay oración y si no hay amor, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica.